Mi esposa cambió las cerraduras antes de que yo siquiera regresara de la ferretería. Y no me enteré de eso en mi propio porche. Me enteré por un repartidor llamado Derek, quien me entregó un aviso pegado con cinta adhesiva con la mirada de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Esto no te va a gustar, dijo. Quería dártelo yo mismo en lugar de dejarlo pegado a la puerta como un cobarde. ¿Darme qué? Solo léelo antes de entrar. Si es que puedes entrar. Regresó a su camioneta antes de que terminara de abrir el sobre. 22 años de casado con Angela Ford. 19 años construyendo una empresa de software juntos, comenzando en nuestro sótano sin terminar en el barrio de Washington Park en Denver. Terminando con una oferta de adquisición de $33 millones de un fondo de capital privado de Chicago. Y el día que se anunció el trato, ella hizo que un cerrajero cambiara las cerraduras de la casa antes de que yo terminara de comprar una bolsa de tornillos para terraza en la ferretería Ace Hardware en South Pearl Street. Todavía no lo sabía, pero la cerradura no iba a ser la parte que realmente doliera. Conocí a Angela en una cafetería de South Gaylord Street en 2005. Ahora es un local de poke bowls. Todo cambia. Yo había abandonado la carrera de ingeniería mecánica y trabajaba de noche en un centro de datos cerca de la Primera 25, y ella estaba terminando su MBA en la Universidad de Denver. 8 meses después nos comprometimos. 2 años más tarde, nos casamos junto al embarcadero de Washington Park, porque era gratis y porque ninguno de los dos quería nada más elegante. La empresa surgió de una idea que anoté en un bloc de notas en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, intentando resolver un problema de enrutamiento que me estaba volviendo loco en mi trabajo. Desarrollé el algoritmo yo mismo y presenté una solicitud de patente provisional usando los formularios de la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos porque no podíamos pagar un abogado. Mi nombre figuraba en ella. Inventor único, Mike Nelson. Angela convirtió ese algoritmo en un negocio. Escribió las presentaciones para inversores. Aprendió a interpretar una tabla de capitalización desde cero. Entró en salas llenas de inversores de Boulder y los convenció de que un tipo que arreglaba su propia caldera y una mujer que nunca había dirigido una empresa podían crear algo que mereciera financiación. Era buena en ello. Genuinamente, extraordinariamente buena. Quiero ser justo, porque sigo creyendo en la justicia incluso ahora. Angela construyó Fieldstone Analytics tanto como yo. En algunos aspectos, incluso más. Ella es la razón por la que tenía clientes. Yo soy la razón por la que funcionaba. Para 2015, teníamos 40 empleados en una oficina cerca de Spear Boulevard. Angela se convirtió en CEO. Yo seguí siendo jefe de ingeniería porque odiaba las reuniones y ella era mejor en ellas de lo que yo jamás sería. Parecía un reparto justo. Lo habría sido si ella no hubiera decidido en algún momento que ese reparto también significaba que el mérito podía ser solo suyo. Recuerdo la cena exacta donde lo noté por primera vez. Una fiesta navideña de la empresa en un restaurante de lodo, uno de esos locales con paredes de ladrillo y luces de guirnalda, y una reportera de un periódico local de negocios que estaba recorriendo la sala para un reportaje sobre el creciente sector tecnológico de Denver. Ella encontró a Angela primero. ¿Cómo empezó Fieldstone Analytics?, preguntó la reportera, con su libreta en mano. Vi una brecha en el mercado del software de logística, dijo Angela, y formé un equipo para solucionarla. Yo estaba allí mismo, con 2 bebidas en la mano, una de ellas suya. No me miró ni una sola vez durante la respuesta. Me dije a mí misma que solo era una frase ingeniosa. Los periodistas quieren frases ingeniosas, no notas a pie de página sobre mesas de cocina y blogs de notas. Lo dejé pasar. En aquel entonces, era buena dejando pasar las cosas. Los psicólogos tienen un nombre para lo que sucede en momentos así. Lo llaman erosión del crédito, el lento proceso por el cual la contribución diaria y poco glamorosa de uno de los miembros de la pareja deja de ser considerada como tal y pasa a ser algo secundario. No porque haya dejado de importar, sino porque nunca dejó de ocurrir. Se convierte en parte del mobiliario. Dejas de notar los muebles. Solo los vuelves a notar cuando ya no están. Nuestra hija Sofía tiene ahora 24 años, trabaja en Seattle y será importante más adelante en esta historia. Así que, no la dejes escapar. El lunes en que todo se desmoronó comenzó con mi teléfono vibrando en la encimera de la cocina mientras enjuagaba una taza de café. Priscilla, ¿sabías esto? Había una captura de pantalla adjunta,
Un memorándum interno de la empresa enviado 30 minutos antes a todo el personal de Fieldstone, anunciando que la empresa había firmado una carta de intención para ser adquirida por Continental Ridge Partners por $33 millones. Llamé a Angela. Contestó al cuarto timbrazo, sin aliento, como si estuviera caminando a algún lugar importante. Mike, no puedo hablar ahora mismo. Vendiste la empresa y me enteré por Priscilla. Iba a decírtelo esta noche. ¿Decirme qué, exactamente? ¿Qué esto está pasando? ¿O qué ya pasó? No, esto no se trata de ti y de mí ahora mismo. Esto es un negocio. No se trata de ti y de mí, repetí. Angela, yo construí el motor sobre el que funciona toda esta empresa. En la mesa de la cocina de nuestra casa. Lo sé. Nadie lo olvida. Parece que alguien ya lo ha hecho. Mike, tengo a los socios de Continental Ridge aquí mismo. ¿Podemos hacerlo esta noche? Como adultos. Claro, dije. Adultos. Así se le llama. Colgó primero. Nunca lo había hecho en 24 años. Un detalle sin importancia. De todas formas, lo noté. 2 días después, un miércoles, Continental Ridge envió a su equipo de diligencia debida a las oficinas de Fieldstone. 3 abogados y un asociado, con elegantes trajes que hacían que el estilo informal de Denver pareciera un disfraz. Priscilla me envió un mensaje de texto contándome paso a paso la mayor parte del proceso, en parte por lealtad hacia mí, en parte porque estaba nerviosa al verlo suceder. Priscilla, están sacando todo. La tabla de capitalización, todos los contratos laborales, todas las solicitudes de patente, los organigramas desde 2007. Angela prácticamente vive en la sala de conferencias. ¿Dijeron algo sobre la propiedad intelectual en concreto? Priscilla, solo que la verificación de la titularidad de la propiedad intelectual está en su lista de tareas para la semana que viene. ¿Por qué? ¿Debería preocuparme por algo? Todavía no. En ese momento no sabía cuán cierta era realmente esa respuesta. El viernes, 3 días después del anuncio, Angela llegó a casa y se sentó frente a mí en nuestra mesa de la cocina, la misma mesa, la misma madera en la que solía dibujar algoritmos, y me dijo que quería el divorcio, con efecto inmediato. Ya hablé con un abogado de derecho familiar, dijo, sobre una separación acelerada dado el cronograma de la transacción. ¿El cronograma de la transacción? Mike, el acuerdo necesita una imagen corporativa impecable. Una demanda de divorcio desordenada en medio de la adquisición da mala imagen a la junta directiva de Continental Ridge. Necesito que te vayas para el fin de semana. Te estás divorciando de mí por la imagen. Me estoy divorciando de ti porque no hemos sido un matrimonio de verdad en años y lo sabes. Simplemente, el momento es crucial ahora. ¿En qué parte no hemos sido sinceros, exactamente? ¿En la parte en la que yo construí el producto, o en la parte en la que me quedé callada mientras le decías a un periodista que habías construido la empresa tú solo? Eso la impactó. La vi impactar. No tenía una respuesta preparada, algo que casi nunca sucedía con Angela. Eso no es justo, dijo finalmente. Tampoco lo es que aparezca un cerrajero antes de que siquiera haya hecho la maleta. Nadie ha cambiado ninguna cerradura, Mike. No seas dramático. Ya veremos, dije, y lo dije más como una despedida que como una predicción. Aún no sabía lo acertado que estaba a punto de estar. Necesito una respuesta esta noche. ¿Vas a complicar las cosas o vas a ser razonable? Saldré el sábado, dije. Esa es la única respuesta que obtendrás esta noche. Gracias por no complicar las cosas más de lo necesario. No me des las gracias todavía. Fíjate en la forma en que lo expresó esa noche. Imagen corporativa impecable. Separación acelerada. Necesidades del acuerdo. No, ya no te quiero. Ni siquiera quiero irme. Un lenguaje que convierte a una persona en una carga que hay que gestionar en lugar de un ser humano con el que hay que lidiar. Los psicólogos a veces lo llaman racionalización deshumanizante. La conciencia no tiene que rendir cuentas por lo que le ha hecho a una persona una vez que esa persona ha sido silenciosamente redefinida como un problema en una lista de verificación. Yo aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de hacer estallar esa adquisición no era algo que yo planeara hacer. Ya estaba en un archivador, en una carpeta que ella nunca había pedido abrir. Esa mañana de sábado, antes de irme,
Mi hermano Danny me llamó desde Fort Collins, donde dirige un pequeño negocio de jardinería y nunca ha pretendido entender una palabra de a qué me dedico. ¿De verdad Angela te está echando? Por teléfono, dio a entender que ustedes dos estaban de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo como se acepta un secuestro, Danny. Ella puso las condiciones. Yo elegí el final que me permitió seguir respirando. ¿Quieres quedarte con nosotros? Kelly ya preparó la habitación de invitados. Se enteró antes de que te llamara. Lo agradezco. Necesito estar en la ciudad un tiempo, sin embargo. Esto no es solo un divorcio. ¿Qué se supone que significa eso? Encontré algo en los papeles de la empresa. Honestamente, todavía no entiendo del todo lo que significa. Solo sé que no es nada. Mike, ¿qué encontraste? Dame unos días. Te lo diré cuando sepa realmente qué tengo. Siempre has hecho esto, dijo Danny. Me senté en algo enorme como si fuera una tarde cualquiera. Papá solía decir que anunciarías que la casa se estaba incendiando con el mismo tono con el que anunciarías que la cena estaba lista. Papá no se equivocaba. Solo no hagas nada que no puedas deshacer por despecho. Eso es todo lo que pido. No hago esto por despecho, dije, y lo creí cuando lo dije, aunque días después comprendí por qué nadie que acabara de ver su matrimonio terminar tan rápido me creería automáticamente. Bienvenidos de nuevo a Dulce Venganza Familiar. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. Les va a encantar. Salí ese sábado con 2 maletas, mi portátil y una caja de cartón llena de viejos cuadernos de ingeniería que la asistente de Angela ya había preparado. Un pequeño favor, o quizás solo eficiencia. Al llegar al porche, efectivamente, la llave no giraba. No estaba atascada, era diferente. Hablaba en serio cuando dijo que nadie había cambiado las cerraduras, simplemente no lo había hecho todavía. Me quedé allí parado un minuto entero, con la llave en la mano, mirando una puerta que yo mismo había repintado hacía 4 veranos, y sentí algo moverse en mi pecho que aún no puedo describir del todo. No era rabia, todavía no. Algo más frío. Algo que tomó una decisión antes de que el resto de mí la asimilara. Me registré en un hotel de larga estancia cerca de East Colfax Avenue. Minibar. Vista a una gasolinera Conoco. De esos lugares donde la máquina de hielo del pasillo no para de hacer ruido. Me senté en el borde de una cama matrimonial rígida con mi portátil abierta e hice lo único que, de alguna manera, 24 años de matrimonio me habían permitido posponer. Leí nuestro expediente de patente, literalmente línea por línea, cotejando cada solicitud con la base de datos pública del AUSTO, que cualquiera puede consultar gratuitamente si sabe qué número buscar. Esto es lo que descubrí. Cuando presenté la solicitud de patente provisional original en 2005, antes de que Fieldstone Analytics existiera como empresa, figuraba un único inventor, yo. Cuando la empresa se constituyó en 2007, nuestro primer abogado, un joven que trabajaba en una oficina del Denver Tech Center, ahora jubilado, redactó una cesión de propiedad intelectual para transferir mi titularidad personal de la patente a la empresa a cambio de acciones de fundador. Un procedimiento totalmente estándar. Recuerdo haber firmado algo entonces. Recuerdo a un notario en la sala, muchas iniciales, ese tipo de papeleo confuso que uno no cuestiona cuando tiene 29 años y está fundando una empresa con la mujer que ama. Pero esa sesión solo cubría la patente provisional. Cuando se convirtió en una patente de utilidad completa en 2009, una solicitud federal independiente con su propia declaración de inventor, nadie presentó una nueva sesión para igualarla. El papeleo de 2007 simplemente no abarcaba ese aspecto. Era como ceder la titularidad de tu coche, que luego el concesionario cambiara el motor y que nadie actualizara la documentación para que coincidiera con lo que realmente hay bajo el capó. Según la Ley de Patentes de Estados Unidos, una patente emitida pertenece a su inventor, a menos que éste la haya cedido formalmente por escrito, y dicha cesión debe registrarse en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para que sea válida ante cualquier comprador de la empresa posterior. Fieldstone Analytics pasó 17 años diciéndole al mundo, a los inversores, a sus propios empleados, a Continental Ridge Partners, que poseía la patente de enrutamiento libre de cargas. No era cierto. La poseía yo. Me senté allí con el café de la gasolinera enfriándose en la mesita de noche y me reí a carcajadas una vez.
Una risa que no es de felicidad. Es simplemente lo que hace el cuerpo cuando se queda sin otras opciones. 22 años de matrimonio, y el único documento que Angela nunca pidió ver en su vida era lo único que se interponía entre ella y $33 millones. Esa noche no dormí. Me quedé allí tumbado, mirando una mancha de humedad en el techo con una forma vagamente parecida a Nebraska, repasando los cálculos una y otra vez, intentando decidir si iba a hacer algo mezquino o algo honesto. Al amanecer, todavía no me había decidido del todo, pero sí lo suficiente como para hacer una llamada. No llamé primero a un abogado de divorcios. Llamé a un abogado de patentes llamado Thomas Adams, cuya oficina está en un almacén reconvertido en el distrito artístico de Reno. Un antiguo ingeniero de Fieldstone lo había contratado para un proyecto paralelo años atrás y mencionó el nombre una vez en una barbacoa de la empresa, sobre todo porque Thomas había traído un enorme mastín babeante llamado Eden con el que pasé 20 minutos hablando en lugar de con los invitados. El lunes por la mañana extendí los documentos sobre su mesa de conferencias. La patente provisional de 2005. La sesión incompleta de 2007. La patente de utilidad de 2009 con mi nombre como único inventor y sin sesión correspondiente registrada en la USTO. Thomas se quedó callado, pasando las páginas cada vez más despacio. Explícame esto otra vez, dijo. Presentaste la provisional tú mismo antes de que existiera la empresa. Correcto. 2005. ¿Y la sesión de 2007? ¿Estás seguro de que este es el documento completo? ¿Sin adenda? ¿Nada que se haya presentado después? Llamé yo mismo a la línea de búsqueda pública de la USTO el domingo por la noche. No hay ninguna sesión registrada para la patente de utilidad, solo la provisional. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo finalmente. Creo que sí. Dímelo de todos modos. Esto significa que Fieldstone Analytics ha estado afirmando ante los inversores, y ahora ante un comprador de capital privado, que posee la titularidad absoluta de su patente principal. No es cierto. La posee usted. Cualquier adquisición basada en la suposición de que la empresa posee esta propiedad intelectual en su totalidad se desmoronará en cuanto el asesor legal de Continental Ridge descubra esta laguna. Y en la debida diligencia para una operación de este tamaño, la encontrarán. Las búsquedas de titularidad de patentes son una práctica habitual. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuándo? Días, quizás menos si se mueven rápido. ¿Qué es lo que realmente poseo aquí, Thomas? No intento arruinarle la vida. Intento entender que es mío. Tiene usted el derecho a decir que no. Nadie puede ceder, licenciar o vender esa patente a un nuevo propietario sin su consentimiento por escrito, notariado y registrado en la USTO. Ahora mismo, legalmente, usted es la única persona en el mundo que puede lograr que esta adquisición se cierre sin problemas. ¿Y si no hago nada? Entonces, en silencio, le ha cedido la propiedad exclusiva de una patente que representa una parte significativa de un acuerdo de $33 millones, a cambio de nada, a una empresa que acaba de desalojarte de tu propia casa. Es tu decisión. Solo te estoy diciendo lo que dice el documento. Reflexioné sobre eso un minuto. No quiero arruinarle la vida, Thomas. Quiero que me traten como si realmente existiera en esta historia. Entonces asegurémonos de que el expediente lo refleje, dijo. Porque ahora mismo, en el papel, eres un fantasma en tu propia invención. Aún no lo sabía, pero resultó tener casi toda la razón. Quiero ser sincero en algo, porque sería fácil hacerme pasar por un genio que ha estado guardando un arma secreta durante años, esperando el momento oportuno para detonarla. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que una mujer a la que amé durante 2 décadas me echó de mi propia casa con menos aviso del que le daría a un contratista al que despediría. Y 3 días después, la grieta que jamás se molestó en revisar resultó ser lo único que la separaba de la transacción más importante de su vida. Thomas presentó una notificación formal ese miércoles, 6 días después de que se anunciara la adquisición, 3 días después de que me entregaran los papeles del divorcio, informando al abogado de Continental Ridge y a la junta directiva de Fieldstone que la patente principal subyacente a todo el producto de la empresa nunca se había cedido correctamente, y que yo, como único inventor de la patente y actual propietario registrado, no había consentido su transferencia, licencia o venta. Priscilla me envió un mensaje de texto esa tarde. Seguía pendiente de mí, incluso después de todo. Priscilla, no te creerías lo que acaba de pasar en la sala de juntas.
Yo, inténtalo. Priscilla, el abogado principal de Continental Ridge, entró con una especie de notificación legal y le preguntó directamente a Angela, delante de dos de los socios, ¿quién es Mike Nelson para esta empresa? Ella no tenía respuesta, Mike. Simplemente se quedó sentada. Uno de los socios dijo, pensé que esto era una venta de activos sencilla. Y la sala se quedó en silencio. ¿Yo? ¿Qué dijo Angela? Priscilla, al final dijo que eras un antiguo asesor técnico. Mike, ¿un antiguo asesor técnico? ¿Después de 19 años? No respondía a eso durante un tiempo, no porque no tuviera nada que decir, porque sí lo tenía, y nada de ello me parecía apropiado para un mensaje de texto. El acuerdo no fracasó al instante. Las grandes transacciones nunca lo hacen. Primero necesitan cuidados intensivos. Continental Ridge suspendió el plazo de cierre. Su banco financiador, listo para transferir los fondos ese viernes, puso la transferencia en suspenso a la espera de la resolución de un defecto en el título de propiedad intelectual clave. Priscilla me contó que Angela se quedó en la oficina hasta casi las 2 de la madrugada de ese miércoles con el abogado externo de la empresa, intentando encontrar una solución a un problema que me afectaba directamente. No había ninguna. Antes de que Angela llamara, la abogada principal de Continental Ridge, una mujer concisa y precisa llamada Elaine Foster, que había viajado desde Chicago para un cierre que ya no tenía fecha, llamó directamente a Thomas y pidió que me incluyera en una breve conferencia telefónica. Thomas me puso en contacto desde el altavoz de su oficina. Señor Nelson, quiero serle sincera, dijo Foster. Mi cliente no tiene ningún interés en una larga disputa legal. Evaluamos cientos de acuerdos al año. Cuando encontramos un defecto como este, nuestra única pregunta es con qué rapidez se puede solucionar y a qué precio, antes de decidir si seguimos adelante o nos retiramos. Me parece bien, dije. No quiero complicar las cosas. Quiero que el expediente refleje la verdad y quiero ser compensado como corresponde. Entendido. Diré esto porque creo que le ayudará a comprender su propia situación. Mi equipo de diligencia de vida identificó este tipo de deficiencia como una de las 5 principales categorías de riesgo incluso antes de enviar a nadie a Denver. Lo vemos con más frecuencia de lo que se imagina en empresas dirigidas por una pareja fundadora. Un cónyuge se encarga de la parte técnica, el otro de la parte comercial, y en algún punto intermedio, los aspectos legales se descuidan. Sucede porque la gente confía entre sí, que, francamente, es precisamente por eso que es peligroso. Entonces, ¿qué sucede si no firmo nada? En ese caso, Continental Ridge se retira con efecto inmediato, y Fieldstone Analytics conserva una patente que un tribunal podría invalidar posteriormente, invalidando así el derecho de la empresa de forma indefinida. Eso no es una amenaza, señor Nelson. Es simplemente lo que un defecto de titularidad tan evidente le hace a una operación de esta envergadura. Les recomiendo a usted y al equipo de la señora Ford que lo resuelvan rápidamente. Cada semana que esto se prolonga es una semana más en que nuestras condiciones de financiación se encarecen para todos, incluido usted. Colgó sin decir mucho más. Thomas me miró al otro lado del escritorio después de que se cortara la llamada. No se equivoca, y no está mintiendo, dijo. Foster no pierde el tiempo con gente a la que no toma en serio. Deberías sentirte bien por eso, de hecho. Significa que ya le ha dicho a su propio cliente que no eres un problema que se solucione con un cheque barato. No me siento bien con nada de esto, Thomas. Siento que estoy desmantelando mi propio matrimonio con una palanca. Tú no construiste la palanca, Mike. Simplemente la has cogido. Hay una frase que describe lo que ocurrió entre Angela y yo durante esos 17 años, la confianza que permitió que una laguna en la documentación pasara desapercibida durante casi 2 décadas. Los investigadores de empresas familiares lo denominan ceguera institucional en las sociedades íntimas. Cuando 2 personas que se aman dirigen algo juntas, tienden a dejar de verificar el trabajo del otro como lo harían con el de un desconocido. La confianza se convierte en un sustituto de la supervisión. Normalmente no cuesta nada. Pero, muy de vez en cuando, cuesta $33 millones. Me llamó el viernes siguiente, exactamente una semana después de decirme que me fuera de casa para el fin de semana. Tenemos que hablar, en persona. Esto es serio, Mike. Lo sé. Leí los documentos de la patente. ¿En serio? Silencio. Un largo silencio. Me dijo todo lo que necesitaba saber.
que en 19 años dirigiendo esa empresa, mi esposa nunca había mirado el único documento que determinaba quién era el verdadero dueño de lo que estaba a punto de vender. No había razón para hacerlo, dijo finalmente. Confié en que nuestro abogado se encargara de ello allá por 2007. Se encargó de la mitad. Nadie terminó la otra mitad. Y nadie me lo pidió, porque nadie pensó que fuera necesario. ¿Estás haciendo esto para castigarme? No estoy haciendo nada, Angela. Solo soy la única persona que leyó los documentos. Esto me va a costar todo el trato, Mike. ¿Lo entiendes? 19 años de trabajo perdidos por una laguna en la presentación de documentos desde 2009. 19 años de nuestro trabajo, dije. Y no ha desaparecido. Simplemente ya no es gratis. ¿Qué quieres decir? Que te veré mañana. Trae a tu abogado. Yo traeré al mío. De acuerdo, dijo, y colgó. Esta vez tampoco se despidió. Nos encontramos en un restaurante de South Broadway, no en nuestro antiguo sitio. No podría habernos hecho eso a ninguno de los dos. Un lugar más nuevo con una buena vitrina de tartas y un café mediocre. Angela parecía que no había dormido en 2 días, porque probablemente no lo había hecho. Podrías habérmelo dicho, dijo, deslizándose en la cabina, en lugar de arruinarlo todo de repente. Podrías habérmelo dicho, dije. Es extraño oír eso de la mujer que me cambió las cerraduras mientras yo compraba tornillos para la terraza. No respondió. Se quedó mirando el menú del que no iba a pedir nada. No intento destruir nada de lo que has construido, dije. Yo también ayudé a construirlo, por si se te había olvidado. Intento obtener una respuesta clara sobre lo que realmente es mío, después de 19 años dando por sentado que alguien más llevaba la cuenta. ¿Qué quieres, Mike? Ahora mismo, quiero que admitas en voz alta que estabas a punto de vender algo que no te pertenecía del todo, y que la única razón por la que no sucedió es porque casualmente leí una carpeta que nunca abriste. Se quedó callada un buen rato. Luego, en voz baja, bien. Tienes razón. No lo revisé. Debería haberlo hecho. Gracias, dije. Es lo primero honesto que me dices en unas 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo el equipo legal de Continental Ridge me está tratando como si hubiera intentado cometer fraude. Nadie está diciendo fraude. Thomas se lo explicó a tus abogados de la misma manera que me lo explicó a mí. Esto es un error administrativo, no un delito. Pero es un error que solo yo puedo solucionar, y no lo voy a solucionar gratis, ni porque me lo hayas pedido amablemente mientras comíamos pastel. Has cambiado, dijo, y había algo casi herido en la forma en que lo dijo. No, dije. Por fin leí los papeles. Eso es diferente a cambiar. Thomas me había explicado con exactitud cuál era mi poder de negociación antes incluso de sentarme en ese stand, y quiero dejarlo claro, porque he oído suficientes historias como para saber que algunas exageran la verdad sobre cómo funciona realmente este asunto. Yo no era dueño de Fieldstone Analytics. No podía simplemente entrar y exigir los $33 millones. Lo que sí poseía era la patente sobre la que se basaba todo el producto, y según la ley federal, eso me daba derecho a rechazar la cesión, a licenciarla a otra parte o a negociar una compensación justa por transferirla como parte de la venta. El abogado de Continental Ridge ya le había dejado muy claro al equipo de Angela que el trato no se cerraría sin una cesión clara y notariada por mi parte, sin ambigüedad alguna que un futuro comprador pudiera cuestionar. Eso me dio exactamente una cosa, no venganza, sino poder de negociación, y por primera vez en casi 20 años, un asiento de vuelta en la mesa que yo mismo había construido y de la que luego me habían apartado silenciosamente. La negociación duró 11 días. Quiero contarlo con total sinceridad, porque la versión en la que me presento y exijo la mitad de todo y lo consigo antes del almuerzo sería un resumen más impactante, pero no fue así, y me prometí a mí mismo contar esta historia sin rodeos. La primera oferta de Angela, transmitida a través de su abogado, fue de $200,000 por una cesión voluntaria e inmediata, presentada como una cortesía por nuestro matrimonio. Thomas me la leyó por altavoz y se echó a reír. Eso es un insulto viniendo de traje, dijo. La patente es lo que importa, Mike. Sin ella, no hay $33 millones. Sin ella, Continental Ridge se retira por completo. No eres una mera formalidad en esta transacción. Eres la razón por la que hay algo que vender.
Entonces, ¿con qué contraofertamos? Algo que refleje lo que realmente eres. Coinventor oficial, no una nota a pie de página. Contraofertamos. Nunca pedí la mitad del precio de adquisición. La mitad de $33 millones no habría reflejado mi contribución real en relación con lo que Angela y el equipo construyeron en torno a la tecnología una vez que se la entregué. Lo que pedí fueron 3 cosas. El reconocimiento formal como coinventor registrado en la patente, junto con 2 exingenieros cuyas mejoras de enrutamiento a lo largo de los años merecían un reconocimiento que nunca recibieron. Una cesión limpia de mi participación a Continental Ridge a cambio de $6 millones. Y una pequeña regalía continua sobre el uso de la tecnología, estructurada para pagarse durante la vida restante de la patente en lugar de desaparecer en el momento en que se cerró el trato. Los abogados de Angela lucharon durante 4 días. Esto es extorsión, dijo su abogado en una llamada, y recuerdo que la voz de Thomas se volvió monótona y tranquila de una manera que llegaría a reconocer como su advertencia. Es la ley federal de patentes, dijo Thomas. Mi cliente es el único propietario legal del activo que la empresa de su cliente ha estado reclamando como propio durante 17 años sin completar jamás el papeleo. Llámelo como quiera. La cifra se mantiene. 6 millones no es una cifra de cortesía, abogado. No se trata de una cortesía, se trata del valor justo de mercado por lo que está cediendo, más una compensación por los 19 años que su cliente dedicó a construir una empresa sobre un activo que nunca poseyó por completo. Si desea explicarle a Continental Ridge por qué el acuerdo fracasó por una oferta irrisoria de $200,000, está en todo su derecho. El 6º día volvieron a ofrecer 3 millones. Nos mantuvimos en 6. El 8º día volvieron a ofrecer 4,5 millones, con una regalía menor, intentando cambiar una cifra por la otra. Thomas no me dejó aceptarla. Mantén la posición, me dijo. Cada día que negocian en lugar de retirarse es un día que demuestra que Continental Ridge necesita este acuerdo más de lo que aparenta. La desesperación va en ambos sentidos en una negociación, Mike. Ahora mismo, va en su contra. El 10º día, Angela me llamó directamente, sin pasar por los abogados por primera vez. ¿Podemos hablar? Sin abogados al otro lado de la línea, durante 5 minutos. Te escucho. No estoy discutiendo contigo porque crea que te equivocas con respecto a la patente, dijo. Discuto porque aceptar tu cifra significa admitir por escrito que dirigí una empresa durante 19 años y nunca comprobé si realmente era propietaria de su tecnología principal. Eso es humillante, Mike. Profesional y personalmente, todo. Lo sé, dije, y es cierto tanto si firmas como si no. Lo único que cambia la firma es si la empresa sobrevive a la corrección con su adquisición intacta o no. Podrías haber dejado que se cerrara y no haber dicho nada. No habría tenido nada con qué negociar, pero tampoco me habrías humillado delante de una sala llena de abogados de Chicago. Podría haberlo hecho, acepté, pero cambiaste las cerraduras antes de que terminara de comprar los tornillos para la terraza, Angela. Dejé de preocuparme por tu comodidad en el instante en que me paré en ese porche con una llave que no funcionaba. Ella no tuvo nada que decir al respecto. Lo que descubrí más tarde, de nuevo gracias a Priscilla, fue que la llamada que realmente rompió el punto muerto no fue entre Angela y yo. Fue entre Angela y la propia junta directiva de Fieldstone, 2 inversores que habían aportado capital inicial a la empresa en 2011 y habían visto cómo su participación se revalorizaba durante más de una década. Básicamente le dijeron que dejara de dilatar el asunto, dijo Priscilla cuando finalmente me contó la historia tomando un café semanas después. Uno de los miembros de la junta, este tal Harold, que nunca habla mucho en las reuniones, al parecer la miró y le dijo, estás dejando que el orgullo le cueste a esta empresa $33 millones. Firma lo que sea que te pida ese hombre y cerremos este trato antes de que Continental Ridge encuentre una razón para marcharse por su cuenta. Eso debió dolerle. No dijo ni una palabra en el resto de la reunión. Solo asintió. 2 días después de esa reunión de la junta, sus abogados aceptaron los $6 millones y la estructura de regalías, prácticamente sin cambios respecto a lo que Thomas y yo habíamos propuesto el primer día. Firmamos un martes, 2 semanas después de que un repartidor confundido me entregara un aviso de desalojo en la puerta de mi casa. Thomas se sentó a mi lado. El abogado de Angela se sentó a su lado. Angela y yo apenas hablamos más allá de lo que requería el papeleo. ¿De verdad no tenías esto planeado?, dijo en voz baja mientras la notaria colocaba los sellos. No era una pregunta.
No, dije. Pensaba hacer algo en la terraza y acostarme temprano. Tú fuiste quien movió los muebles. En un momento dado, al firmar la página de sesión, me tembló un poco la mano, no por miedo, sino por el extraño y específico peso de ver algo que había esbozado en un bloc de notas en 2005 convertirse, en papel, en algo oficial y permanentemente mío, de una manera que nunca había sido del todo mientras estuve casada con la persona que dirigía la empresa construida sobre ese documento. El trato se cerró 9 días después. 33 millones de dólares, menos mi indemnización y menos las comisiones, se transfirieron a cuentas que ya no tenían nada que ver conmigo. Angela se quedó con la casa. No luché por ella. Nunca había deseado la casa tanto como deseaba ser importante, y cuando todo esto terminó, finalmente lo fui, en la columna que siempre me había importado más, la que tenía mi nombre. Sophie voló a casa desde Seattle mientras todo se ultimaba. Nos sentamos en ese mismo restaurante de South Broadway. La verdad es que ahora voy mucho. Me he acostumbrado a su tarta. Y me hizo una pregunta para la que no estaba preparado. ¿Eres feliz, papá? Lo pensé más de lo que probablemente merecía la pregunta. No estoy feliz de que tu madre y yo hayamos terminado, dije. La quería. Una parte de mí probablemente todavía la quiere, como se quiere a una casa en la que se vivió. Pero no voy a fingir que me arrepiento de haber dejado de permitirme desaparecer dentro de algo que ayudé a construir con mis propias manos. De eso sí estoy orgulloso. Por si te sirve de algo, dijo Sophie, siempre supe que el algoritmo era tuyo. Mamá solía decirlo en las entrevistas como si hubiera salido de la nada. Recuerdo verte construirlo. Tenía 7 años. Una vez me dejaste sujetar el soldador y mamá casi sufre un infarto. Todavía no sabe que te dejé hacerlo 2 veces. Papá. ¿Qué? Esa vez no quemaste nada. Sophie se rió. Fue la primera risa sincera que cualquiera de las dos había logrado dar en semanas, y extendió la mano por encima de la mesa, poniendo su mano sobre la mía. ¿Puedo preguntarte algo más? Dijo Sophie. ¿Te arrepientes de no haber revisado los papeles antes? ¿Hace años? Un poco cada día. Pero si los hubiera revisado hace años y lo hubiera arreglado discretamente, nada de esto habría forzado la conversación que tu madre y yo claramente necesitábamos tener. A veces, la grieta en los cimientos es lo único que hace que alguien finalmente se fije en la casa. Eso es irritantemente sabio para un tipo que una vez intentó arreglar nuestro lavavajillas con un cuchillo de mantequilla. Ese lavavajillas funcionó durante otros 6 años después de eso, para que conste. Siempre me pregunté por qué nunca luchaste más por el reconocimiento, dijo, en la oficina, en las entrevistas, durante todos esos años. Sinceramente, nunca pensé que fuera necesario. Pensé que el trabajo hablaría por sí solo con el tiempo. Tu madre tuvo que vender la empresa a nuestras espaldas para enseñarme que a veces el trabajo necesita una firma, o el nombre de otra persona termina en toda la historia. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, puedo construir algo que lleve mi nombre desde el principio. No hay necesidad de confusiones. Usé la indemnización para empezar algo que había deseado desde los 26 años, cuando no tenía dinero para siquiera considerarlo, una pequeña empresa de consultoría de ingeniería. Solo yo y 2 contratistas trabajamos en una oficina alquilada en el barrio de Baker, a 5 kilómetros de la casa de Angela. Resolvemos problemas de enrutamiento y logística para empresas demasiado pequeñas como para llamar la atención de Continental Ridge. Me gusta el trabajo. Me gusta que cada contrato lleve mi nombre claramente, sin ambigüedades que hagan que nadie necesite un abogado de patentes para descifrar años después. Priscilla dejó Fieldstone unos 4 meses después de que se cerrara el trato y vino a trabajar conmigo. Su primera semana, estábamos desempaquetando cajas en la nueva oficina en el barrio de Baker, y dijo algo que me detuvo en seco, mientras sostenía una pila de carpetas. Tengo que decirte algo, y necesito que no me odies por ello. Esa es una forma extraña de empezar un lunes. Encontré la brecha de asignación 18 meses antes que tú, Mike. Durante una limpieza de registros, cuando todavía estaba en operaciones, saqué el antiguo archivo de Constitución para una auditoría no relacionada y noté que la presentación de 2009 no tenía una asignación coincidente. Sabía exactamente lo que significaba. Dejé las carpetas lentamente. Lo sabías todo este tiempo. Lo guardé para mí, dijo. No estoy orgulloso de eso. Angela me había pasado por alto para el puesto de vicepresidente 2 veces,
Me prometió una renovación de acciones en ambas ocasiones y, discretamente, dejó que expirara en ambas ocasiones. Me dije a mí mismo que estaba siendo leal al guardar silencio. La verdad es que estaba esperando. No sabía exactamente qué, hasta que se anunció la adquisición y me di cuenta de que, si este acuerdo alguna vez intentaba concretarse, esa brecha no iba a desaparecer por sí sola. Así que te envié esa captura de pantalla en cuanto se envió el memorándum interno, más rápido de lo necesario, para ser honesto. Quería que vieras la documentación antes de que nadie tuviera tiempo de pensar en cerrar nada discretamente. Me quedé allí un buen rato, repasando mentalmente la cronología. El mensaje que lo inició todo, las actualizaciones paso a paso durante la semana de la debida diligencia, todo visto desde una perspectiva diferente. Priscila no solo me había pasado información por lealtad. Había sido ella quien había cargado el arma más de un año antes de que yo la tomara, y esperó el momento crucial para entregármela. ¿Estás enfadada?, preguntó. Intento averiguar si debería estarlo. No me mentiste. Simplemente me dejaste creer que había encontrado algo por mi cuenta que tú ya tenías en secreto. ¿Habría cambiado algo si lo hubiera sabido antes? Lo pensé con sinceridad, como suelo pensar en la mayoría de las cosas. No, dije finalmente. Aún así, todo habría terminado igual. Habría leído los documentos. Habría llamado a Thomas. Simplemente te aseguraste de que los revisara en lugar de dejar que 19 años de confiar en lo incorrecto me impidieran abrir esa carpeta. Soltó un suspiro que claramente había estado conteniendo desde que empezó a hablar. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien, dije. Solo que no más sociedades tácitas en mi empresa, Priscila. Si encuentras algo, me lo dices el mismo día. Trato hecho. Existe una versión de esta historia donde solo yo actué. Esa versión no es cierta, y prefiero contarles la verdad. Dos personas que habían sido ignoradas discretamente por la misma empresa, de maneras diferentes y por razones distintas, terminaron dándose justo lo que necesitaban en el momento preciso. Ella me animó a fijarme, y resultó que yo era quien tenía la autoridad para actuar. Ninguno de los dos lo planeó así. Simplemente sucedió. Los psicólogos que estudian la recuperación a largo plazo tras una gran traición describen lo que llaman recalibración post-adversidad, que no se limita a volver al punto de partida, sino que implica llegar a un lugar genuinamente nuevo con una percepción más clara de tu verdadero valor y de quien te ha apoyado en todo momento, incluso en silencio, incluso a distancia. Angela y yo finalizamos el divorcio 2 meses después de que se cerrara la adquisición. Priscila me dijo que Continental Bridge la mantuvo como asesora durante la transición y que luego, discretamente, dejó que el acuerdo expirara una vez finalizado. No sé qué hace ahora. He dejado de preguntarle. Sentada en aquella habitación cerca de la avenida Colfax, con un colchón duro y un letrero de conoco brillando a través de las persianas, aún no lo sabía. Pero la mujer que me había echado porque me había convertido en una molestia estaba a punto de descubrir algo que yo siempre había sabido y que jamás pensé en usar como arma. Puedes construir una empresa entera alrededor de una persona, venderla por millones de dólares y cambiar todas las cerraduras de la casa, y aún así no ser capaz de borrar un nombre de una solicitud de patente federal solo porque ya no quieras verlo ahí. Algunas firmas no se borran tan fácilmente. Si te ha gustado esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para ver más relatos familiares como este.